Hola a todos y bienvenidos al capítulo 6, Celiaquía y productos libres de gluten. En este capítulo vamos a estar viendo qué es la celiaquía, quiénes son los celíacos, los síntomas de celiaquía, qué es el gluten, los productos libres de gluten, la Celmex y la NOM 086. La celiaquía es una enfermedad crónica autoinmune producida por la intolerancia permanente al gluten en individuos que están genéticamente predispuestos. Esto puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, la niñez, la adolescencia, la adultez, y el gluten como tal provoca una lesión y atrofia las vellosidades de los pelitos del intestino delgado, dificultando la absorción de los nutrientes. Los celíacos son las personas que están enfermas de celiaquía y no pueden consumir alimentos que contengan trigo, avena, cebada, centeno o los subproductos. Se deben realizar la prueba de alergia al gluten, como hablamos en el capítulo de los alérgenos. El gluten es un alérgeno y aquellos que padecen celiaquía no pueden consumir esta proteína porque en su cuerpo no cuentan con la proteína que permite romper y desdoblar al gluten, ¿sí? El gluten como tal es una proteína que se forma cuando mezclamos agua con harina de trigo, avena, cebada o centeno y que se vuelve una masa pegajosa al momento de amasar. Si el test de prueba de alérgenos al gluten nos da positivo, hay que modificar por completo la alimentación cocinando y comprando alimentos que sean libres de gluten. Esto únicamente en el caso que nos diera positivo. Si nos da negativo, no somos celíacos y podemos consumir gluten. Los síntomas más comunes en la celiaquía son inflamación y dolor abdominal, diarrea crónica, vómitos, estreñimiento, deficiencia de hierro, anemia, pérdida de peso, fatiga, irritabilidad y problemas de comportamiento. Estos son los típicos. Pero sepamos que en la infancia además provoca el cabello frágil, fallas de crecimiento y también defectos de esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad. En el caso de los adolescentes puede generar corta estatura, retraso puberal, menarquía tardía, incluso puede ser en algunos casos sintomática hasta que se despierta más adelante. Y en la edad adulta puede provocar depresión, inapetencia, problemas de dermatitis, colon irritable, osteoporosis, abortos o infertilidad, menopausia precoz, algún problema de neuropatía o cáncer digestivo, entre otros síntomas. Como síntomas de la celiaquía que estábamos hablando, lo grave es que algunas personas pasan toda su vida sin saber que son celíacos y el diagnóstico se puede hacer mediante un examen clínico y un análisis de sangre, que esto nos va a permitir saber si la persona es o no celíaca. Hay distintas formas clínicas de la celiaquía. Puede ser la clásica, la típica, la silente, la latente, potencial. Y para poder diagnosticar la celiaquía es imprescindible poder realizar una biopsia intestinal. Esto significa que le extraemos una muestra del tejido del intestino delgado superior para ver si está o no dañado. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son las vellosidades, vellos clásicos normales de un intestino sano. Ahora, cuando nuestro intestino delgado se encuentra atrofiado con todas las vellosidades que ya no están funcionando bien, así se puede detectar la enfermedad celíaca, porque el revestimiento del intestino delgado, ¿sí?, ya no cuenta con las cabellosidades, los pelitos que tiene el intestino. Aquí algunos de los síntomas van a ver cómo hay problemas de dermatitis en algunos de los pacientes. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Bueno, tenemos distintas formas. Una es la sospecha clínica, que esto es haciendo un estudio con un médico para poder ver si contamos o no con los síntomas de la enfermedad celíaca o porque tengamos bien algún paciente que tenga algún familiar que esté afectado con la celiaquía. ¿Sí? Otro puede ser la serología, que es la técnica para poder ver si hay individuos con más probabilidad de tener celiaquía, y es un test físico-químico. Las pruebas genéticas, esto es hacer un estudio genético para ver si tenemos la enfermedad celíaca, y normalmente aquellos que son celíacos tienen una característica que es la HLA de Q2 o de Q8 positivos. No importa ese dato, sí que sepas que
A través de pruebas genéticas o de serología se puede hacer, o haciendo la extracción del intestino, de parte del intestino delgado, como habíamos hablado, que se retira parte del intestino y se estudia si tiene o no tiene esas vellosidades sanas. Y la dieta sin gluten, por supuesto, para que el paciente que realmente se corrobora de que va mejorando al quitarle el gluten, bueno, la dieta sin gluten es como la mejor medida para hacer, y es necesario que alguno de estos marcadores sean positivos para confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Qué es el gluten? Ya habíamos hablado que es la proteína que está en el trigo, avena, cebada, centeno, triticale, espelta, y posiblemente en la avena si es que está contaminada con gluten. Como tal, hay algo importante, una buena noticia: el almidón puede separarse del gluten a través de un proceso que se llama molturación húmeda, que esto permite obtener un almidón de trigo que sea apto para celíacos. Pero la dieta sin gluten, sin dudas, definitivamente es lo mejor para una persona que padece la enfermedad celíaca. Y si los productos que contienen avena o almidón de trigo están certificados con el cartelito y la leyenda de sin gluten, los van a poder consumir. Aquí te compartimos los alimentos que sí pueden consumir los celíacos: arroz, legumbres, quinoa, maíz, trigo sarraceno, garbanzos, amaranto, entre otros. Los que no, ya son los prohibidos, que ya habíamos dicho: harinas de trigo, avena, cebada, centeno, espelta, ¿sí? Clasificación de alimentos: los sin gluten, que son la mayoría por suerte, salvo las harinas mencionadas, pero los que pueden contener gluten, que no les damos tanta bola, pero es importante que estemos atentos, porque puede que en su preparación se le agregue a la mezcla alguna harina de trigo o algún almidón de trigo o de cebada o centeno, ¿sí? Por ejemplo, los embutidos o carnes frías, en el caso del chorizo, salamis, pueden ser las tortillas de maíz, que si las quiere hacer más elásticas se le agrega un poquito de harina de trigo, quesos fundidos que pueden llevar algún almidón o alguna harina, conservas de carne o pescado, dulces, frutos secos, fritos tostados, salsas, sopas, cremas, lácteos, entre otros. Los alimentos con gluten, aquí están un listadito, lo típico: productos de panadería o pastelería convencional, las pastas italianas, bebidas malteadas y las bebidas alcohólicas como la cerveza, el whisky, el agua de cebada, algunos licores. También tenemos aquí la pirámide nutricional para los celíacos. Es importante ver que aquí en rojo está lo que se excluye en la dieta de un celíaco, que es el trigo, avena, cebada, centeno y los derivados. Y luego la pirámide inicia con arroz, maíz, mezclas de harinas que pueden ser de soya, garbanzo, pueden ser féculas de papa, de tapioca, frutas y verduras, lácteos, carnes, huevos, nueces y grasas, aceites, dulces. Es importante excluir, como siempre decimos, trigo, avena, cebada, centeno y los derivados. Y los sellos oficiales gluten free o libres de gluten que se encuentran en el mundo: este es el sello internacional del gluten free, si lo encuentran puede ser digamos el más conocido. Luego está el sello de Estados Unidos, el de Canadá, el sello de España, que es de la Federación de Celíacos, y el sello de Argentina, que es de la ACELA, que es la Asociación de Celíacos de Argentina. ACELMEX en México es el organismo que investiga acerca de la enfermedad celíaca e informa al consumidor, verifica y certifica los alimentos que son libres de gluten, tanto nacionales como importados. Es la ACELMEX, la Asistencia al Celíaco de México. Y además de certificar los alimentos libres de gluten bajo su programa de certificación libre de gluten, que es la GFCP, es importante decir que la ACELMEX tiene el listado oficial de alimentos libres de gluten, y las empresas certificadoras también pueden certificar alimentos libres de gluten con el sello de ACELMEX para México y además con el sello de Estados Unidos y Canadá. Aquí vamos a ver, en el caso de las empresas que elaboran gluten free o libres de gluten o sin gluten, deben realizar los análisis físico-químicos de detección de gluten. Si lo hacen y les da positivo, evidentemente el alimento tiene gluten y no se puede comercializar ni con sellos ni leyendas que sean libres de gluten o gluten free.
Y en el caso de que el alimento dé negativo, o sea, sin gluten, sí se puede comercializar. Hay kits que son rápidos de detección de gluten y también podemos enviarlo a un laboratorio oficial para más tranquilidad. Aquí hay ejemplos de etiquetas que contienen o pueden contener gluten. En este caso, si nos dice harina de trigo como ingrediente, en el caso de la descripción de los alérgenos, contiene gluten. Pero si, por ejemplo, en los ingredientes nos da todo el listado, azúcar, manteca, bla, 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 tenemos que ver que nos diga si contiene o puede contener trazas de fruto de cáscara y gluten. Pan de molde multicereales, ingredientes harina de trigo, por ende contiene gluten. Y mezcla de cereales integrales, maíz, bla, 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 que nos dice puede contener trazas de gluten. Es diferente contiene de puede contener. Cuando decimos contiene, es que está hecho con esa harina de trigo, avena, cebada o centeno. Pero puede contener significa que, aunque no necesariamente sus ingredientes sean originalmente algunos con gluten, puede tener algún accidente al momento de amasarse en alguna máquina al envasarse, donde por accidente les provoque contaminación cruzada, o en el almacenamiento, que es como si guardáramos en el mismo lugar algo que tiene gluten con algo que no. Entonces, por las dudas, las empresas se cuidan y dicen, y puede contener gluten. Y es una forma de quedar bien y cuidarse de, digamos, un respaldo legal. Continuamos. La clasificación de los alimentos. Tenemos alimentos libres de gluten. Estos no tienen nada, ni harina de trigo, avena, cebada, centeno, ni derivados, ni ningún riesgo. Los alimentos que pueden tener ausencia de gluten, que estos son los famosos, no necesariamente están elaborados con algo con gluten, pero por contaminación cruzada puede haber trazas. Entonces estos son los famosos pueden contener, ¿sí? Y en esto los alimentos que sí tienen gluten y que no son aptos para los celíacos. Luego está el Manifiesto Celíaco de México. Las asociaciones celíacas, los médicos, clínicos, gastroenterólogos, pediatras, pacientes celíacos y entre otros redactaron un manifiesto celíaco donde le solicitan al gobierno de México asumir los análisis de productos libres de gluten, que Secretaría de Salud elabore un listado oficial de los alimentos libres de gluten que incluya a la celiaquía en la agenda de salud, campañas activas, menúes aptos para celíacos, la reforma de los artículos 115 y 212 de la Ley de Salud y apoyo para bajar los precios de los productos libres de gluten, porque el celíaco es celíaco, no millonario necesariamente. Bien. Para los restaurantes, el manifiesto celíaco dice que la restauración tenga más información. A veces no es cuestión de que no quieran, sino de que no saben dónde informarse. Y es importante que si el cliente nos informa que hay un celíaco en la mesa, evitemos llevar la panera a la mesa, informemos si la carta cuenta con opciones libres de gluten, pueden ser ensaladas, sushi, mariscos, tacos con harina de maíz. Comuniquemos a la cocina al momento de elaborar el platillo para el celíaco. Esto permite que todos laven correctamente sus manos, cambien tablas, cuchillas, utensilios, trapos, para garantizar que no haya contaminación cruzada por gluten. Y en el caso de los meseros que atiendan a un celíaco, deberán lavar sus manos y evitar en lo posible de tocar productos con gluten durante ese servicio. Importante en producciones, si una cocina elabora productos con y sin gluten, es importante que tengan cronogramas de horarios y organizar primero la producción sin gluten y después la producción con gluten. Y es importante que se pueda limpiar y desinfectar, almacenar de forma separada, aislado, tener como exclusivo el área para productos libres de gluten. Y designar con etiquetas y código de colores todo lo que sea utensilios, equipos, materias primas y productos terminados y elementos libres de gluten, para que no haya justamente contaminación cruzada. Importante en los envases, seleccionar el material de envasado y asegurar que no contenga sustancias derivadas de trigo. Por ejemplo, envases que tengan almidones o almidones modificados que vengan de trigo, ¿sí? O papeles celulósicos, películas de recubrimiento en envases comestibles. Que las líneas de envasado industrial de las fábricas
que tienen puntos de cruce, por ejemplo, cintas transportadoras, tomen los recaudos para evitar que los alimentos con gluten contaminen a los alimentos sin gluten y se respetarán las prácticas y procedimientos indicados en las otras etapas. Por ejemplo, contar con el sistema de limpieza y validación para garantizar de esa forma que no va a haber ningún peligro de contaminación con gluten. Continuamos con las buenas prácticas de manufactura para los alimentos libres de gluten. Es importante cumplir con las buenas prácticas de manufactura de alimentos libres de gluten. Estos hay que elaborarlos en un área separada físicamente y donde la circulación de aire vaya siempre del área libre de gluten hasta la zona con gluten. Nunca al revés. No tiene que venir la suciedad y la mugre de la zona con gluten porque le va a transmitir contaminación cruzada. Evitar la contaminación cruzada con gluten. Contaminación cruzada es cuando transferimos el gluten de un lado al otro. Puede ser a través de cucharas, palitas, ollas, equipos, utensilios, envasadoras, ¿sí? Los transportes deberán ir con espacios de separación de productos sin gluten, identificados con la cartelería y tarimas exclusivas. No se puede mezclar cajas de sin gluten y cajas con gluten todo ahí junto, no. Los expendedores deberán contar con un área exclusiva para los productos libres de gluten. Esto es como en el supermercado cuando vemos que tenemos nuestras góndolas y anaqueles específicos para gluten free o libres de gluten. En tu cocina, ¿las materias primas son exclusivas para alimentos libres de gluten? Si tu respuesta es sí, son exclusivas, bueno, separas e identificas. Si tus materias primas no son exclusivas para alimentos libres de gluten, la pregunta que sigue sería, ¿se utiliza para elaborar alimentos con y sin gluten? Si tu respuesta es que haces de los dos productos con y sin gluten, separas e identificas como habíamos hablado anteriormente. Y en el caso de que no usemos ninguna materia prima con y sin gluten, que vaya al depósito general sin problemas. Importante para los proveedores. Si elaboras alimentos sin gluten, tu proveedor deberá contar con los certificados de análisis libre de gluten para sus productos terminados, sellos y leyendas libres de gluten en el envase, especificaciones técnicas, que serían las fichas técnicas del producto terminado sin gluten, con su análisis físico-químico para la detección de gluten. Esto es, si tú fabricas un pastel libre de gluten, tu proveedor de la harina, tu proveedor de cualquier otro recurso, de la leche, del azúcar, todos deben ser proveedores libres de gluten y sus certificados que comprueben de que la mercadería que te van a vender no tiene gluten. Eso es muy, muy importante. La NOM 086 es la norma oficial mexicana para bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición y especificaciones nutrimentales. Y esta en particular tiene un apartado que es el 3.12, que habla de que el gluten son aquellas proteínas que se encuentran en el trigo, triticales, centeno, cebada o avena. Los productos sin gluten son aquellos a los que se les ha eliminado y que cumplen con lo siguiente. Y van a ver el apartado 7.8 que dice, obviamente, si es producto sin gluten, se le haya quitado el gluten y que todos los ingredientes normalmente presentes y que tienen gluten hayan sido sustituidos por otros ingredientes que no tengan gluten. Para denominarse alimento exento de gluten, se requiere que el contenido total de nitrógeno de los granos del cereal tenga un gluten que no exceda 0,05 gramos cada 100 gramos de producto final, expresado en materia seca, y los productos sin gluten que se empleen en sustitución de alimentos básicos importantes, como la harina o el pan, deben suministrar la misma cantidad de vitaminas y minerales que los alimentos originales. Aquí lo importante es que esta NOM es la única que está hablando de productos con o sin gluten, los libres de gluten. Y que los productos sin gluten en el apartado 11.5 indica que debe de llevar la leyenda sin gluten y la naturaleza y origen del almidón o los almidones, si es almidón de maíz o de trigo o de qué es el almidón. ¿Sí? Bien, continuamos. Y ahora sí, vamos al siguiente. Los límites permitidos de gluten en los alimentos. Esta es la parte más importante.
¿Cuál es el límite permitido para el alimento se pueda llamar libre de gluten? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de gluten en los alimentos? Lo expresamos en miligramos de gluten por cada kilo de alimento, lo que equivale, esos miligramos por kilo equivalen a las partes por millón. El Codex Alimentarius Internacional de la FAO propone un límite máximo de 20 partes por millón, que serían 20 miligramos de gluten cada 1 kilo de producto, ¿sí? Para que este se le denomine libre de gluten. Esto cambia de país a país. Por dar un ejemplo, en otros países debe ser el límite máximo de 10 partes por millón, incluso de 5 partes por millón. Se recomienda un punto de corte dual, denominándose como alimentos libres de gluten a los que contienen menos de 20 partes por millón, y de muy bajo contenido de gluten a los que contienen entre 20 y 100 partes por millón. ¿Sí? La buena noticia es que seguimos avanzando en el tema de gluten, pero en México no es tan popular porque la cultura y la costumbre de alimentarse no es a base de harina de trigo, más bien es de maíz. Por lo tanto, al no tener gluten, no hay tanta población celíaca en México y por eso no se conoce tanto de esta enfermedad que sí afecta a países que son grandes consumidores de harina, como en el caso de España, como en el caso de Argentina, que sí tienen mucho consumo de harina de trigo. Y otra buena noticia es que se está trabajando muchísimo en las industrias para separar a la avena de los demás cereales para que se pueda comercializar avenas libres de gluten. Y algo mejor todavía, se está elaborando cervezas que son hechas con cebada, pero son libres de gluten igual. Y vas a decir, ¿cómo van a ser libres de gluten si tienen cebada? Y la cebada es una de las harinas que no se podía consumir por el gluten. Bueno, aquí la respuesta. Eso se da porque se puede a través de técnicas enzimáticamente, que es a través de las proteínas, ¿no? A través de las enzimas, se puede degradar ese gluten para que pueda ser digerido. Entonces se desdobla y se degrada el gluten de manera que se pueda digerir por los celíacos y sea apto. Eso como unas buenas noticias. Y aquí les dejo un video sobre la celiaquía. Presionan directamente y van a poder acceder al video. Ahí les muestro la enfermedad celíaca. Sí, ahí lo van a poder ver. Y más abajo, gracias por completar el módulo 6. Haz clic en el siguiente enlace para acceder a tu evaluación. Cualquier duda me pueden enviar un correo a yamila@grupopatagonia.mx. Nos vemos en el próximo video. Bye.